Ahora la culpa no es de la FIA. Y durante meses, millones de aficionados señalaron a un único responsable del polémico reglamento técnico del 2026, la FIA. Las críticas fueron contundentes. Ya hemos visto la gestión excesiva de energía por parte de los pilotos, de vehículos que pierden rendimiento en plena recta y de un reglamento que para muchos no está ofreciendo el espectáculo que se esperaba. La respuesta parecía sencilla. Si la FIA escribió las reglas, entonces la culpa es exclusivamente de la FIA. Pero, ¿y si esa no fuera toda la historia? Porque en las últimas horas ha salido a la luz unas declaraciones que podrían cambiar por completo la forma en que entendemos lo que ocurrió con este reglamento. Nicolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, ha reconocido que la federación ya conocía algunos de estos problemas antes de que los vehículos debutaran en la competición. Según explica, las simulaciones realizadas durante el desarrollo del reglamento ya habían mostrado señales de alerta, y lo más llamativo es que la FIA sostiene que intentó actuar antes del inicio de la temporada, pero que esos cambios no llegaron a aprobarse. Si eso es cierto, entonces la pregunta deja de ser si la FIA conoció el problema. La verdadera pregunta es otra: ¿quién impidió que ese problema se corrigiera a tiempo? ¿Fue realmente un error de la FIA? ¿Fueron los fabricantes de motores? ¿También tiene responsabilidad los equipos? Hoy vamos a reconstruir toda esta historia desde el principio, no para buscar un culpable a cualquier precio, sino para entender cómo un reglamento que ya mostraba señales de riesgo terminó llegando a la pista prácticamente sin cambios. Porque quizás el problema mayor del 2026 no sea el reglamento en sí, quizás el verdadero problema sea cómo se tomaron las decisiones. La noticia es la excusa, el análisis es el producto. Bienvenido a Durán F1, suscríbete. Cuando ya vemos 11 grandes premios corridos de este 2026, muchos pensamos que en la Fórmula 1 se había encontrado un problema inesperado a principios de esta temporada. Los pilotos ya han comenzado y se siguen todavía quejando en circuitos determinados donde la energía eléctrica se agota antes del final de cada recta larga. Eso obliga a los monoplazas a depender únicamente del motor de combustión interna durante los últimos metros, provocando pérdidas de velocidad. A esas críticas se están sumando las dificultades para adelantar, o mejor dicho, los adelantamientos artificiales, diferencias de rendimiento entre circuitos y un debate cada vez más intenso sobre si el nuevo reglamento había llevado demasiado lejos la apuesta por la electrificación. Pero aquí aparece el primer dato que cambia completamente esta historia. Es que según las recientes declaraciones tomadas de Autoracer y Motorsport, Nicolas Tombazis dice: estos comportamientos no fueron una sorpresa para la FIA. Durante el desarrollo del reglamento, la federación realizó simulaciones para evaluar cómo responderían los nuevos monoplazas bajo las normas del 2026. Estas simulaciones ya apuntaban a que podían aparecer problemas de gestión de energía en determinadas condiciones, especialmente en circuitos con rectas muy largas. Es decir, lo que vimos durante meses en la pista ya había sido anticipado en los estudios previos. Y esto abre una cuestión mucho más profunda. Si esos riesgos ya estaban identificados antes del inicio de esta temporada, ¿por qué el reglamento llegó prácticamente sin modificaciones? Esa es la pieza del rompecabezas que vamos a analizar a continuación, porque según la versión de la propia FIA, la respuesta no depende únicamente de la federación, sino también del complejo sistema de decisiones que gobierna a la Fórmula 1. La FIA detectó posibles problemas durante las simulaciones previas al estreno de este reglamento, obviamente, antes de esta temporada. Si esto es cierto, la pregunta lógica es muy sencilla. ¿Por qué no cambiaron las reglas antes de que comenzara esta temporada?
Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque la versión que ahora ofrece la propia FIA es que sí intentó introducir modificaciones, pero se encontró con un obstáculo mucho mayor: el sistema de gobernanzas de la Fórmula 1. La federación había identificado algunos riesgos en las simulaciones y quería introducir ajustes antes de que los coches llegaran a la pista. Sin embargo, esos cambios no consiguieron el consenso necesario para salir adelante. Es una afirmación muy importante, porque si la interpretación de la FIA es correcta, el problema ya no sería únicamente haber diseñado un reglamento con puntos débiles. El problema sería que una vez detectados sobre esos riesgos, el propio sistema impidió corregirlos. Y eso cambia completamente la perspectiva. Durante meses el debate se centró si en la FIA había cometido un error técnico. Pero ahora surge una pregunta todavía más incómoda: ¿quién tenía la capacidad para aprobar esos cambios y por qué no lo hizo? ¿Por qué modificar un reglamento a pocos meses de su entrada en vigor no es una decisión menor? Los fabricantes ya habían invertido cientos de millones de dólares en el desarrollo de sus nuevos motores. Cambiar parámetros clave podía significar rehacer diseños, repetir pruebas e incluso perder ventaja competitiva que algunos creían haber conseguido tras años de trabajo. Y aquí es donde aparece la famosa papa caliente. La FIA sostiene que intentó actuar, pero indirectamente deja entrever que hubo quienes prefirieron mantener el rumbo. Hasta este momento, toda la responsabilidad parecía recaer sobre la FIA, pero las declaraciones de Nicolas Tombazis introducen un nuevo protagonista: los fabricantes de motores. Según la FIA, cuando intentó corregir algunos aspectos del reglamento, los cambios no consiguieron el apoyo necesario para ser aprobados. Y aquí aparece la pregunta clave: ¿por qué? Pensemos en el contexto. En ese momento, cada fabricante llevaba tiempo desarrollando su nueva unidad de potencia. Habían invertido cierta cantidad de millones de dólares, miles de horas de ingeniería, y gran parte de su futuro deportivo dependía de ese nuevo reglamento. Cambiar las reglas significaba cambiar el trabajo ya realizado, y eso podía beneficiar a unos y perjudicar a otros. La FIA no ha señalado directamente a un fabricante, pero el mensaje es claro: no todos estaban dispuestos a reabrir el reglamento, y aquí es donde la historia cambia por completo, porque ya no hablamos de un fallo técnico, hablamos de conflicto de intereses. Cada fabricante protege su propia inversión. Cuando cada fabricante protege su propia inversión, ¿quién protege el interés de la Fórmula 1? Esa es probablemente la pregunta más incómoda de toda la historia. Aquí hay un detalle que cambia por completo esta historia. Muchos creen que la FIA puede modificar el reglamento cuando quiera, pero eso no funciona de esa manera. En la Fórmula 1, los cambios técnicos importantes se someten a ciertas votaciones, y esas votaciones no dependen únicamente de la FIA. También participan la Fórmula 1, los equipos y, cuando se tratan de las unidades de potencia, los fabricantes de motores. Además, para aprobar ciertos cambios no basta con una mayoría simple, dependiendo del momento en que se propongan. Se necesitan una mayoría reforzada, y en el caso de los motores, el respaldo de al menos la mitad de los fabricantes, y también vota la FOM. Eso significa una sola cosa: si un cambio no consigue los votos necesarios, simplemente no se aprueba. Y eso nos lleva a esta reflexión: si la FIA asegura que estos problemas ya aparecían en las simulaciones y los cambios no fueron aprobados, entonces la responsabilidad ya no puede recaer únicamente sobre la FIA, porque quienes participaron en ese proceso también estaban conscientes de los datos, riesgos y simulaciones. Quizás pensaban, y podrían haberlo pensado, que esas simulaciones de datos, etcétera, pudieron haberlo tomado que hubiese sido exagerado. Quizás confiaban en que podrían solucionarlo durante el desarrollo, o quizás consideraban que modificar el reglamento era más perjudicial que mantenerlo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el reglamento 2026 no fue una decisión de una sola institución.
fue un resultado de un proceso colectivo, y si ese proceso terminó aprobando un reglamento con riesgos que ya habían sido identificados, entonces también es legítimo preguntarse: ¿tiene sentido que hoy algunos critiquen un reglamento cuya aprobación también ayudaron a sacar adelante? Ahora veamos esto. Los pilotos han criticado este reglamento pero muy duramente. Portales de noticias también critican. Hasta este mismo canal lo ha hecho. Pero entonces, todos criticamos a la FIA. ¿Y si los fabricantes de motores y los equipos también tienen responsabilidades de ello? ¿Por qué? ¿O acaso no todos son responsables por igual? Cuando todos participan en una decisión, después nadie debería sorprenderse por sus consecuencias. Señores, el reglamento del 2026 parece que ocurrió exactamente algo inesperado. Todos ayudaron a construirlo y ahora nadie quiere hacerse responsable. Bienvenido Durán F1, suscríbete para que te mantengas informado de lo que sucede al mundo motor.